Buenas tardes, desde Montevideo transmitimos este shiur en la serie de los shiurim del Tanya en español. Estamos hoy con el capítulo 18, donde empezamos una serie de capítulos que llega hasta el capítulo 25, donde exploraremos el tema del amor latente que cada yehudí tiene para Dios. En el capítulo anterior hablamos sobre el amor a Dios que se engendra a través de la reflexión y meditación. En el capítulo de hoy vamos a empezar a investigar cómo es el amor latente que cada uno tiene en sí mismo. Porque normalmente uno entiende de que qué es el amor. Cuando yo pienso en algo de sus virtudes, eso engendra en mí un sentimiento hacia esa persona, por ejemplo. Ahora, no es que nazco con un amor ya latente para fulano mengano. Es a través de pensar en las virtudes de esa persona que eso me engendra un sentimiento. Ahora, en cuanto a nuestro vínculo con Dios, pasa algo distinto. Y es que uno nace ya con una conexión, un amor latente que hace falta despertar. No hace falta adquirirlo, sino revelarlo dentro de uno. Tosefet Biur Baal Hetev, empezamos ahí en el capítulo 18 de Tanya, para explicar mejor, con una buena explicación, Milat Meod, la palabra Meod, que dice en el versículo que cita en la portada de Tanya, ¿no? que cita de Deuteronomio 30:14, donde dice de que la cosa está muy cercana tuya para cumplir en tu boca, en tu corazón y en la acción. Entonces, explicamos en capítulos anteriores que la pregunta es, ¿cómo se entiende de que es muy cercano servir a Dios con el corazón? Se entiende de que es cercano o es factible, fácilmente accesible servirlo con la palabra, decir lo que hay que decir, hacer lo que hay que hacer, pero sentir lo que hay que sentir, eso ya parece más complicado. Entonces la mitzvah de la Torah, V'ahavta Hashem Elokecha, amarás a Dios tu Dios, ¿cómo vamos a decir que es fácil, cercano tuyo, muy accesible? Entonces, en los capítulos anteriores se explicó que se trata acá de un amor que no necesariamente es un amor emocional, sino que es un amor intelectual. O sea, que uno llega a la conclusión que debería amar a Dios. Y siendo que debería amar a Dios, debe actuar como si amara a Dios. Algo así. Ahora lo que va a explicar es otra aproximación al tema, y es que efectivamente cada uno tiene ese potencial fácilmente accesible, y eso es lo que va a explicar. Esa palabra meod, muy, que la cosa es muy cercana tuya. La cosa refiriéndose a la Torah y refiriéndose a todo lo que la Torah nos pide, inclusive el deber de amar a Dios. Amar y temer a Dios, las dos emociones. Tosefet Biur Bar Hetev, para agregar más explicación a lo que explicamos anteriormente en los capítulos anteriores, Bar Hetev, una buena explicación, Milat Meod, la palabra Meod, la palabra muy, Shebe Pasuk, que hay en el versículo citado en la portada de Tanya de Deuteronomio 30:14, Kikarov Elecha Hadavar Meod, que la cosa está muy cercana tuya. De Gomer, etc. Tzarich לדע נאמנה, hay que saber bien claro, que אף מי שדעתו קצרה, aún aquel cuya mente es muy corta, בידיעת Hashem, en cuanto al conocimiento de Dios se refiere, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא, y no tiene el corazón para poder aprender la grandeza de Dios, que es infinito, להוליד ממנה דחילו ורחימו, para engendrar de esa apreciación, de esa reflexión, Dejilo es temor, Urejimu temor y amor a Dios, Afilu bemojo tzvunato levad,
ni siquiera solamente a nivel intelectual, no llega a la conclusión que hay que amar a Dios. Su cabeza no lo lleva a eso. No obstante sus límites intelectuales, Karov elav hadavar meod, la cosa está muy cercana suyo. Lishmor velasot, cuidar y cumplir. Lishmor velasot implica cuidar de no transgredir las prohibiciones. Velasot, hacer, implica cumplir con las obligaciones. Kol mitzvot a Torah, a todos los deberes, a todas las obligaciones, a todos los mandatos de la Torah, de Talmud Torah que neget kulam, y el estudio de Torah que sobrepesa a todos, befiv ubilvavo mamash, con su boca y con su corazón, meumkad liba, de la profundidad de su corazón, beemet lamito, genuino y verdadero, bedechilu regimu, con temor y amor, que eso es debido y eso es por el amor oculto en el corazón del pueblo judío en general. Que eso nos viene como herencia de nuestros antepasados. Rak, solamente, hay que dar una introducción y explicar primero, muy bien, Shoresh Ahavazu, la raíz de ese amor, ¿de dónde viene? Ve'inyana, su funcionamiento, ¿cómo es ese amor? Ve'eich Yerushalanu, ¿cómo es que lo heredamos? Ve'eich Nichlal ba gam dechilu, y cómo es de que en ese amor está incluido también el amor, dentro de ese amor a Dios está incluido también el temor a Dios. Entonces lo que vamos a analizar ahora es ese amor latente, ¿de dónde viene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que lo heredamos? Y cómo incluye también la emoción de temor a Dios. Ahora empieza a explicar. Vainyan, el tema es que ha'avot hen merkava. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no eran simplemente próceres del pueblo judío, los primeros, sino de que ellos tenían una característica determinada, un comportamiento determinado, una naturaleza determinada, que es lo que hizo que se llaman, o que hace que se llaman Merkavá. Merkavá significa carruaje divino. ¿Por qué? El carruaje tiene dos características. Una es que sirve para llevar a la persona que lo utiliza de un lugar a otro, y también que no tiene voluntad propia, sino de que hace lo que el chofer quiere. Quiere a la derecha, va a la derecha. Quiere a la izquierda, va a la izquierda. Y así también los patriarcas, toda su vida era para hacer llegar el conocimiento de Dios, la concientización de Dios a todas partes, y toda su vida fue simplemente para plasmar la voluntad de Dios. No tenían su propia voluntad. O sea, subeditaron su voluntad frente a la voluntad de Dios, y toda su vida fue dedicada a plasmar la voluntad de Hashem. Entonces, por eso se llama Merkavá, el carruaje divino. Fueron ellos quienes hicieron llegar a Dios a todas partes y subyugaron su voluntad a Dios. Ve'alkein, y por lo tanto, Zahu, merecieron Lamshich Naran Libneim Achreem Ad Olam. Por eso lograron introducir y hacer llegar a sus hijos, a todos sus descendientes después de ellos, Naran es Nefesh Ruach Neshama, o sea que son los distintos niveles del alma. Naran es la parte de carácter, Nefesh es la parte de carácter, Ruach la parte emocional, Neshama la parte intelectual. Lograron hacer llegar esos niveles de alma a sus hijos después de ellos, Adolam, para toda posteridad, me ese sfirot de Gdusha, de los 10 poderes de santidad, Shebe'arba Olamot Abia, de los 4 mundos, Atzilut, Briah y Tzirah, que son los 4 mundos de la emanación, creación, formación y acción. O sea, acá está hablando de hecho de
17 distintas realidades espirituales, y las combinaciones entre ellas son infinitas, ¿no? Hablo de 3 niveles de alma. Hay quienes se manifiestan más por su carácter, hay quienes se manifiestan más por su emoción, hay quienes se manifiestan más por su intelecto. Después tenemos las 10 sefirot. Hay quienes son más del lado de Gesed, de bondad, de tolerancia. Hay quienes son más del lado de Gevurah, de severidad, de ser estricto. Después hay los otros 5 emociones, además de las 3 facultades intelectuales, Chokhmah, Binah, Dat. Entonces ahí tenemos ya 13 distintas identidades espirituales, y después tenemos los 4 mundos de emanación, creación, formación y acción, que son 4 niveles de percepción diferente en cuanto a la presencia de Dios. Que no vamos a entrar ahora en todas esas cosas, pero simplemente lo señalo para los que ya conocen esos conceptos y darse cuenta acá de que cada judío tiene un alma que es una expresión de la combinación con mayor o menor proporción de todos estos elementos y variables. Podríamos quizás decir que hay color. En los colores hay distinta intensidad de color, después hay distinta luminosidad de color, ¿no? Entonces así es cada neshama. Hay neshamot que son más de un color que otro, y tienen más luminosidad, menos luminosidad, más intensidad, menos intensidad, ¿no? Entonces quizás hay neshamot que son de sonidos y no de colores. O sea, la idea es de que son distintas realidades y distintas personalidades que se deben a eso, pero todos son manifestaciones de la energía divina en el mundo. Entonces eso lograron engendrar, o sea, dejar como legado a cada uno de sus descendientes, de Kol Echad Vechad, a cada uno de ellos, que firma delegató de acuerdo a su nivel, o que firma asab de acuerdo a su comportamiento. La Kol Panim, dice, por lo menos, afilu lekal shebekalim, inclusive al judío más descuidado, más desinteresado, o Poshei Israel, y a los pecadores del pueblo judío, aún el más alejado y más pecador, Nimshach bizivugam, logran engendrar a través de su unión nefesh del Malchut y Asiya. O sea, el nivel de nefesh, o sea, de que es una vitalidad del nivel inferior de vitalidad, de carácter, ni de emoción. Tendrán un hijo que no es emocionalmente sensible a lo judío, no es intelectualmente sensible, sino de que es de carácter, o sea, se siente muy judío a nivel de piel, digamos, no a nivel emocional ni a nivel intelectual. De Malchut, o sea, Malchut es también una de las sefirot, que es Malchut, es el más bajo de ellos, que es el poder de comunicación, que es la exteriorización de Asiya del mundo inferior, ¿no? O sea, que podría ser como uno llamaría muy bruto, ¿no? Pero expresa esa condición de forma bruta. Otro puede ser de una forma mucho más refinada, mucho más emocional, mucho más intelectual. Entonces, pero mínimo va a tener, aún en la forma más bruta, va a expresar la misma esencia, aunque la manera de expresarla es bruta. Que eso es el nivel inferior, el nivel más bajo, el nivel mínimo de la santidad dentro de esa realidad física en la que estamos. No obstante, a pesar de que tiene un alma, ¿no? Su composición o sensibilidad espiritual es de lo más bruto que hay, siendo de que es de esa materia, que es esa divinidad de las sefirot sagradas, hiklulam nikulam, entonces contiene a todos. O sea, todas las energías sagradas están compuestas de los demás. Simplemente algunos predominan, pero están compuestos de todo lo demás. Gam Chokhmah y Asiya, incluyendo el nivel más alto
del mundo de Asia, que es el nivel de Chokhmah, que es el nivel de creación espiritual, o sea, es el punto de comprensión. Cuando uno no entiende algo, de repente entiende. Esa capacidad de entender, de comprensión inicial, es Chokhmah. Por eso se llama Chokhmah de Koachmah, muy nebuloso. Es el traspaso entre no y sí, ¿no? O a veces es la comprensión que hay algo ahí, aunque no se sabe definirlo. Eso es el punto más elevado dentro de la conciencia espiritual de uno. Entonces, aunque uno en su diario vivir, en su forma, en el área de su actuación es más bruto, pero contiene adentro de eso también el elemento de Chokhmah, que es el nivel más elevado de la espiritualidad del mundo de Asia, que eso a su vez está vinculado con el nivel, con el poder de Chokhmah, de la Sefirah de Malchut, de Atzilut, que es el mundo más elevado, Shebetocha Chokhmah de Atzilut, que ahí está también vinculado Chokhmah de Atzilut, que es el punto máximo del mundo máximo, más elevado, Sheba Meir Or Ein Sof Baruch Hu Mamash, que ahí es donde se manifiesta la luz divina misma. Que dechtiv, como está escrito, Hashem bechokhmah yasad aretz, que Dios con sabiduría creó la tierra. Eso es un pasuk en Proverbios 3:19. De Kulam bechokhmah asita, en Salmos 104:24. De Kulam bechokhmah asita, o sea, vemos ahí de que el vínculo entre Chokhmah, que es el punto, la primera manifestación divina, o sea, el poder más elevado, con Eretz, tierra, que es el punto más bajo. Eretz también es un eufemismo, una palabra que se refiere a Malchut, o al mundo mismo, o sea, de que hay ese vínculo entre Chokhmah y el punto más bajo, que es Malchut, o la tierra. De Kulam bechokhmah asita, de que todo fue creado con Chokhmah, así también vemos el vínculo entre Chokhmah, que es el poder más elevado, con Asita, que es el mundo de Asiya, el mundo de la acción. O sea que hay una conexión entre la acción sagrada con la sabiduría sagrada. Venimza resulta entonces que Ein Sof Baruch Hu, que la infinitud divina, Melubash bibichinat Chokhmah shebenefesh Adam, entonces se viste en el nivel de Chokhmah, en el nivel de Chokhmah, de ese poder de Chokhmah shebenefesh Adam que está en el alma, Yihya Mishiyya mi Israel, sea quien sea del pueblo judío. Ubechinat HaChokhmah sheba, y Or Ein Sof Baruch Hu melubash ba, y ese nivel de Chokhmah que tiene en su alma, con la manifestación divina que se expresa ahí, mitpashetet bechol bechinot hanefesh kula, se expande, se difunde en todos los niveles del alma, la achiota para vitalizarla, Mibchinat Roshat, Mibchinat Ragla, es la vitalidad que la vitaliza desde la cabeza hasta los pies, como el alma de uno. O sea, cuando uno vive, vive totalmente, de la cabeza hasta los pies, vive físicamente. Y así también espiritualmente, de que ese poder de Chokhmah viene a ser la batería que vitaliza todo el alma, desde el punto máximo hasta el punto más bajo, que dichtiv, como dice el versículo, Chokhmah techayev ba'aleha, que la sabiduría da vida a aquellos que la poseen. Que eso es un versículo en Eclesiastés 7:12. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que el alma recibe su energía vital de su poder de Chokhmah, que recibe eso a su vez de la manifestación divina que se expresa en ese poder. Y a través de ahí llega, ven como el enchufe que conecta la máquina con el generador, que a su vez energiza a toda la máquina. Entonces Chokhmah viene a ser ese punto de contacto entre toda la estructura espiritual de uno con la fuente de energía que es Dios, y hace que el alma funcione. Y acá agrega el Alter Rebbe, Famim Mamshechim Boshei Israel, a veces, a raíz de eso, de que todas las almas judías son de la misma esencia, puede ser de que pecadores judíos
puedan traer a sus hijos almas muy elevados, Shayubim Kia Klipot, que se encontraban en la profundidad de las cáscaras, de las impurezas, como Sefer Gilgolim, como explica en el libro de Sefer Gilgolim, el libro de las reencarnaciones del Arizal. Entonces, no fue escrito por el Arizal, pero tiene las enseñanzas del Arizal. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos de que los patriarcas, a través de su conducta, lograron una transmutación, de que sus hijos de ahora en más, todos sus descendientes ahora nacen con un alma que tiene que proviene del lado de Kedushá, de la energía sagrada, y cuya fuente de vitalidad es el nivel de Chokhmah del alma, y eso es lo que va a explicar ahora eso qué implicancia tiene, ¿no? Pero eso es la idea. Cada Yehudi tiene un Nefesh Ruach Neshama de Kedushá, de santidad, cuya fuente de energía es Chokhmah, que es el punto de contacto entre el alma con la luz infinita divina. Ahora va a explicar qué es justamente ese poder de Chokhmah y por qué nos afecta de la manera como nos afecta y qué implicancia tiene. Ahora explica, HaChokhmah hi makor hasechel v'havana. La Chokhmah es la fuente del intelecto y de la comprensión. Vilamala mabina, y eso es más elevado que la comprensión, Shu havanat hasechel v'asagato, que es la comprensión del intelecto, ¿no? Y su entendimiento. La Chokhmah ilamaila ma'havana v'asaga, la Chokhmah está por encima de eso, vimakor lahen, y es una fuente para la comprensión. Vezeu lashon Chokhmah, y eso es lo que significa la palabra Chokhmah. Se traduce claramente como sabiduría, pero Chokhmah son una composición de dos palabras, Koach, Ma. O sea, Koach es potencial, Ma es que. ¿Qué quiere decir? Shehu ma sheno musagu muvan. ¿Qué es Ma? ¿Qué es la pregunta Ma? ¿Qué? Es algo no entendido. No nitfas basagadain, y todavía no llega a comprenderse a través de la comprensión. O sea, es el primer punto de contacto entre la percepción que hay algo para entender y después pasa a Binah, que es el poder analítico, pero esa chispa inicial es como una chispa. Una chispa es fuego, da lugar a fuego, pero una chispa en sí es esencialmente fuego, pero no puedes cocinar con una chispa. O sea, la chispa permite de que si lo alimentas tengas fuego. Ahora, Chokhmah es ese chispa, es ese punto de conexión entre la no comprensión y la comprensión. Por eso es de que la luz divina se manifiesta ahí. Porque no hay ningún pensamiento que pueda comprender a Dios. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel, inclusive las mujeres y los ignorantes, creen en Dios. ¿Qué quiere decir inclusive las mujeres y los ignorantes? Porque las mujeres tradicionalmente no estudiaban Torah intensamente, entonces no podemos atribuir su fe en Dios a una educación o un estudio, o sea que es más natural y más espontáneo. Lo mismo con un ignorante que nunca estudió, nunca desarrolló conscientemente ese vínculo. No obstante, ellos creen en Dios, porque ¿de dónde viene? Hola. Entonces, por eso es que la luz infinita se manifiesta de Let Machshavat Tfisa B'li Klal,
Sí. Velchen kol Israel, por eso todo Israel, afilo Nashim, Amei Haaretz, Ma'aminim B'Hashem. Por eso todo el pueblo de Israel, inclusive las mujeres que tradicionalmente no tenían ninguna educación formal de Amei Haaretz y los ignorantes, y Ma'aminim B'Hashem, creen en Hashem. She'amunah hi l'mayla min hadat ve'hasaga. Porque la fe está por encima de la comprensión y la conciencia, de la concientización. Ki peti yamin l'chol davar, porque dice, el necio lo cree todo, ve'arum yavin, y el hombre inteligente comprende. Ese es un versículo en Proverbios 14:14. Entonces, ¿qué quiere decir de que el necio cree? Dice, l'gabei Kadosh Baruch Hu, al lado de Dios, lo que Dios trasciende el intelecto, vehadat, y el conocimiento, velet machshavat visa beiklal, y no hay ningún pensamiento que lo pueda abarcar, que lo pueda entender. Hakol kiptiim etzlo yitbarach. Todos son como necios al lado de Dios. Entonces, no podemos llegar a comprender a Dios. La única cosa que podemos llegar es, la conexión es creer que es algo que trasciende, la fe que trasciende el entendimiento. Como está escrito en Salmos 73:22, Avani ba'ar velo eida, yo soy necio e ignorante, Behemot hayiti imach, soy como una bestia ante ti, Vani tamid imach, y estoy constantemente contigo. ¿Qué quiere decir esto? Clomar, quiere decir, Shebazel shani ba'aru behemot, por medio o debido al hecho de que soy como necio, un animal, Ani tamid imach, estoy siempre contigo. O sea, no es debido a, no es a raíz de lo que yo entiendo. No es porque te entiendo mucho, por eso estoy contigo. Es porque no entiendo, es eso lo que me conecta. O sea, mi conexión va más allá de la comprensión. No es una conexión que va a través de entender. Es una conexión que trasciende la comprensión. Y por lo tanto, afilo kaushe bekalim, por eso inclusive el judío más liviano, más alejado, o Poshe Israel y los pecadores del pueblo judío, Mosrim nafsham al kudushat Hashem al arov. En la mayoría están dispuestos a sacrificar su vida para santificar el nombre de Hashem. Besovlim inuyim kashim. Y están dispuestos de sufrir grandes sufrimientos, shelo lichpor b'Hashem echad, para no llegar a renegar al único Dios. Ve'af mehim burim v'amei haaretz, a pesar de que son necios, ignorantes, ve'en yodim gdulat Hashem, y no reconocen la grandeza de Dios, no son muy instruidos, pero es algo que nace de adentro, que están dispuestos a dar su vida para no renegar la existencia de Hashem. Y aún en lo poco que saben, no es de que se ponen a pensar en lo que saben. Y no es de que ellos entregan su vida y están dispuestos a que los maten a raíz de todo lo que ellos entendieron y pusieron a razonar. Bueno, sino, sin ningún conocimiento, ninguna reflexión, ninguna concientización, es como simplemente como si es imposible renegar al único Dios, sin ninguna explicación y sin ninguna justificación. Porque es porque el único Dios ilumina y vitaliza a todo el alma a través de su manifestación en el nivel, en la dimensión Chokhmah que tiene, que está por encima del conocimiento e intelecto consciente. Entonces, ¿qué es lo que explica acá? Acá explica una cosa lo siguiente. O sea, de que la conexión que el judío tiene con Dios es a través de un punto incomprensible. Es una conexión incomprensible. Pasa por su faceta de Chokhmah,
que es la dimensión del alma que lo conecta con lo inentendible. Y por lo tanto, el judío está dispuesto a dar su vida para, en la mayoría, como dice acá, al Arov, ¿no? Y sufrir el sufrimiento para no renegar su condición de judío, para no renegar la existencia de Hashem, y no a raíz de lo que estudió y sabe y piensa y calcula, sino que irrumpe de su alma, es como si es imposible que sea de otra manera. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué no hay diferencia entre sabios o gente sencilla? Es porque viene de un punto que trasciende el intelecto, y por eso no tiene nada que ver con cuán inteligente o cuán instruido es uno, porque viene de ese punto superconsciente, podemos llamarlo. No sé si llamarlo subconsciente, inconsciente, diría supraconsciente, que está por encima de la conciencia consciente. ¿Por qué digo conciencia consciente? Porque es el primer punto que da lugar al desarrollo de la conciencia, del conocimiento, que es Jochma, pero que es inentendible. Pero eso es lo que es el gatillo del proceso intelectual. Entonces, ese es el punto que nos conecta con Hashem, y eso es lo que cada uno tiene en su alma. Hasta aquí llegamos hoy. En el próximo shiur vamos a ver más desarrollado este concepto para entenderlo mejor. Esperamos que el próximo shiur lo dé Mashiach desde Jerusalén.